Muchas bendiciones a todos aquellos que en este momento se están conectando con esta programación especial de Paz en medio de la tormenta. Este retiro online que estamos haciendo para jóvenes y esperamos que Dios pueda bendecirlos a todos y que verdaderamente en esta situación en la que nosotros nos encontramos viviendo en una tormenta, en medio de una pandemia, en medio de unas restricciones sociales, en medio de esta cuarentena, cómo nosotros podemos enfrentar estas tormentas de las cuales Dios sabía que iba a venir y no necesariamente tuvo que avisarnos cómo nosotros enfrentar esta situación, tanto como adultos como jóvenes. Y para ustedes y para mí también está esta programación. Agradezco a todos aquellos que se han estado conectando y se van a estar conectando con esta programación para buscar esa bendición. Así que antes de comenzar el tema de esta tarde, quisiera yo entonces poder tener esta palabra de oración para que el Señor dirija a través de su palabra este mensaje que quiero dejar en sus corazones. Oramos en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias porque no hay una situación difícil en la cual tú no estés para bendecir y para ayudar. Gracias porque hay tormentas que podemos vivir contigo fuera de la barca. Igualmente tú llegas a la barca nuestra para rescatarnos. Y hay tormentas que vamos a vivir contigo en la barca. Entonces son esas tormentas en las que nosotros debemos regresar nuestros ojos a ti para confiar que aun cuando en nosotros no está la capacidad de salvarnos, en ti está el poder. Presentamos, Señor, este tema en tu nombre y que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Probablemente el tema que yo voy a estar compartiendo contigo, quizás muchos lo van a tocar y sea la plataforma del tema de paz en la tormenta. Yo lo voy a estar basando en el libro de Marcos, capítulo 4. Ese relato que todos nosotros conocemos muy bien, en el que en una tarde ya noche, los discípulos se encontraban con Jesús. Habían estado todo el día frente al lago de Genesaret. Ahí hay una montaña. Y frente a esa montaña, ellos estuvieron todo el día tocando un tema de predicación. Jesús estaba predicando acerca de la semilla que caía en diferentes terrenos, que era la parábola del sembrador. Justo cuando Jesús está terminando de explicar a la gente cómo es que el evangelio es como una semilla que cae en diferentes terrenos. Esos terrenos representaban el corazón, los diferentes tipos de personas a donde le cae el evangelio, y esperamos que el que hoy se predique caiga en terreno fructífero para que pueda dar su fruto. Cuando termina, Jesús toma una determinación. Y aquí nosotros comenzamos a desarrollar el tema de hoy. Cuando en el versículo 35 del capítulo 4 de Marcos dice: aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Justamente en el 2018 tuve la oportunidad de estar ahí frente en ese lago, en esa montaña, y montarme en ese barco donde Pedro se montó junto con todos los discípulos y Jesús para pasar a la otra orilla del lago, que también se le llama, a ese lago se le llama lago de Genesaret, porque hay una ciudad llamada Genesaret y se le da el nombre al lago. También se llama Mar de Galilea o Mar de Tiberias. Para un hombre como Pedro, que esa era su vida, esa era su barca, ese era el mar que conocía, él era de ahí. Pedro era de ahí, y la barca donde Jesús le dijo vamos a pasar al otro lado es la barca de Pedro. ¿Sabes cuando hace tiempo tú pensabas que tú hacías cosas? Por ejemplo, antes yo era corredora y a veces cuando veo a la gente en los maratones o cuando veo en las olimpiadas que la gente va corriendo, yo pienso en mi mente, ¿ve? Que si yo estuviera ahí, correría y llego a la meta sin problema. ¿Por qué? Porque yo me estoy haciendo un juicio por lo que yo hacía antes. Pero estoy segura que si me pongo los tenis y me pongo las zapatillas de correr, no llego ni a la primera milla. ¿Por qué? Porque eso formaba parte de un pasado. Fíjate que Pedro, él estaba claro que su mundo estaba alrededor de esa barca y ese mar, porque eso fue lo que aprendió con su padre desde niño. Cuando se monta en la barca, que Jesús dijo, pasemos al otro lado, yo entiendo, yo veo a un Pedro asumiendo el control de ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús no sabía de barco.
Jesús sabía de gente, de trabajar con gente, sanar gente, atender sus necesidades, perdonar sus pecados, escuchar sus quejas. Porque Jesús era un pescador de hombres. Y Dios saca a Pedro de un pescador de hombres y lo quiere hacer un pescador de peces, lo quiere convertir en un pescador de hombres. Sin embargo, en el disco duro de Pedro, el que era pescador. Así que cuando se montan a la barca, dice la palabra, multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Antes de llegar ahí, déjame explicarte algo. Yo me imagino a Pedro. Cuando llega a la barca, pone su mano sobre el mástil de la barca y le dijo, caballeros, hoy ustedes van a aprender a ser hombres. Quizás muchos de ustedes nunca han navegado, pero aquí tienen un experto navegante y un experto pescador. Jesús, como tú estás tan cansado de haber estado predicando todo el día, vete a la popa a descansar, que yo me hago cargo de este viaje, porque esto es lo mío. Pedro se encontraba en sus aguas, en su zona de confort, en sus aguas conocidas. Jesús no sabía de bote, Jesús no sabía de pescar, así que Jesús... ¿Sabes qué? Jesús es tan caballero que donde tú lo ubiques en tu vida, ahí Él se va. Si tú le dices al Señor, mira, tú en los asuntos míos personales no entres. Tú, cuando yo me enferme, tú vela por mí. Cuando yo me quede sin dinero, mira a ver cómo me ayuda. Pero en otros asuntos en los que yo tengo el dominio, te puedes quedar afuera. ¿Sabes qué? Dios sabe ser un caballero. Dios sabe ser un caballero. Y Pedro, lo más seguro le dijo a Jesús, vete a la popa, descansa, hoy ha sido un día muy difícil para ti, has atendido demasiada gente, esto es mío. ¿Y usted sabe qué hizo Jesús? Se fue a la popa y se acostó. Comienza el viaje. Y yo me imagino a Pedro sumamente emocionado dando instrucciones de cómo se iba a manejar el viaje. Le explicó a cada uno de los discípulos cómo se agarraban los remos, cómo cada uno de ellos iba a tomar un remo de un lado, otro del otro. Le explicó, ustedes no están acostumbrados a echar mollero, pero mira, hoy ustedes van a ser hombres. Este Mateo no sabe de nada, Mateo sabe más que de contar dinero, así que Mateo iba a tener una clase de lo que es hombría, de echar musculatura. ¿Quiénes eran pescadores allí? Su hermano Andrés, su amigo Juan y Santiago. Eran los 4 pescadores, los primeros 4 discípulos que Jesús buscó y los encontró en el mar. Así que dice que yo estoy segura que Pedro, Juan, al timón, Andrés, a la vela, Santiago, al estribor, remen, remen. Y ahí estaba Pedro, se sentía como el dueño y capitán de todo el mundo. ¿Y dónde usted cree que tenían los ojos puestos los 11 discípulos? En Pedro. Pedro era el jefe de esta aventura. Él era el capitán del barco. Él era en el cual ahora los discípulos habían puesto su confianza. Y Pedro se sentía tan orgulloso de cómo se movía el barco y gritaba, tanto al estribor, gira a la derecha, gira a la izquierda, anclen, suban las anclas, tiren las velas. Oye, yo me imagino a Pedro con la mano así puesta en el mástil diciendo, esto es vida. Yo no sé por qué el Señor a mí me ha mandado a trabajar con gente cuando lo mío no es la gente. Lo mío son los peces, el mar, las tormentas, las redes, eso es lo mío. ¿Cómo te sientes en estos momentos cuando te sacan de tu zona de confort? Porque con esta pandemia a todos nos sacaron de la zona de confort, porque sabes que casi la mayoría de todos nosotros nos gusta estar en la calle. Mi trabajo es viajar constantemente para dar campañas evangelísticas o retiros de damas o de matrimonio. Quizás a ti te gustaba estar en la calle con tus amigos y de repente te encontraste que tu vida estaba fuera de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque te encuentras con la gente que menos quiere estar. Hay padres que mandan a los hijos a la escuela desde tempranito para poder tener respiro con los hijos y ven solamente a sus hijos a la hora de darle la loncherita para mandarlos a la escuela y luego por la noche. Usted sabe cuántas personas
esto de la pandemia y esto de la cuarentena y esto del aislamiento social le ha sido muy duro, porque no están acostumbrados a estar en su casa 24/7. Y no son 7, ya vamos casi por 40. Hay gente que vive desesperada porque no soporta más ver las mismas paredes y ver la misma gente. Hay gente que están en el mismo techo, pero están conectados con gente al otro lado del mundo y ni hablan con los que están dentro de la casa. ¿Por qué? Porque no encuentran qué decir, porque llevan tanto tiempo en la que su ambiente está fuera de las puertas de su casa. Se encuentran incómodos. Entiendan entonces a Pedro, cuando Pedro estaba fuera de su zona de confort, cuando estaba predicando, y ahora se encontraba en las aguas conocidas. Así que Pedro inició el viaje. Cuando ya estaban adentrados al lago, y es oscuro, es de noche, el viento comenzó a cambiar. Y es algo que es bien natural ahí, porque ese mar es como un brazo de mar que entra y todo está rodeado por unas montañas y ahí se forman muchos remolinos de viento. De hecho, cuando estuve en el 2018, que hicimos este viaje en una barca que era como una réplica de la de Pedro, los cielos se pusieron oscuros y parecía que iba a caer una tormenta y hasta yo me emocioné. Yo dije, ay, sí, que caiga una tormenta, quiero vivir lo que vivió Pedro. Todas mis amigas decían, tú estás loca, Señor, no la escuches, por favor, imagínate una tormenta aquí en Galilea. Pero me pareció curioso cómo desde que llegamos allí, el día estaba hermoso y de repente se puso todo oscuro. Muy peculiar en esa área. ¿Qué sucede? Que se levanta la tormenta en el mar. Cuando los vientos comenzaron a cambiar, cuando las olas comenzaron a encresparse, ¿piensas que Pedro se asustó? Bueno, yo pienso que no. Porque un experto marinero como Pedro, un experto pescador desde la niñez con su padre, no le tiene miedo a las tormentas, al contrario, es ahí donde él iba a demostrarle a sus compañeros, los discípulos, que él era el que era. Porque cuando todas las cosas van bien, cualquiera es experto. Usted sabe cuando tú demuestras que tú eres un experto, cuando las cosas comienzan a cambiar, cuando los vientos se hacen contrarios, cuando el agua comienza a subir y tú eres un experto en agua y tú eres un experto en viento, tú dices, no, aquí es que yo voy a demostrar lo que yo soy. Así que Pedro, lejos de sentir miedo de la tormenta, al contrario, fue el momento exacto que él dijo, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, vamos a demostrar cómo se domina una tormenta. Así que comenzó a dar las instrucciones, tanto al estribor, giren el timón, bajen las velas, remen fuerte, remen fuerte, remen fuerte. Y entonces era cuando estaba muy excitado mi amigo Pedro, porque era el momento cumbre, como decirte, eran sus 5 minutos de gloria para demostrar su gran capacidad de manejar una barca llena de hombres y que nadie se ahogara. Ese era su momento de gloria. ¿Sabe que se parece un poquito a nosotros? Porque hay momentos en la vida en las que nosotros nos enfrentamos con situaciones estresantes, en las que nosotros decimos, porque yo no necesito pedirle ayuda a nadie. Mira, esto es algo que yo puedo manejar. Además, esta no es la primera vez que yo he tenido que actuación. No es la primera vez. ¿Usted sabe cuántas veces nosotros hemos pasado por económica? ¿Cuántas veces nosotros hemos atravesado por problemas de familia, por discusiones, por separación? Y nosotros entendemos que todas esas situaciones de alguna manera son normales. Y que de la misma manera que nosotros las pudimos sobreponernos con ella tiempo atrás, lo vamos a hacer ahora. Es decir, Pedro entendió que no necesitaba ni ayuda de Jesús para que despertara a Jesús en una tormenta. Si yo he hecho esto anteriormente, esto es parte de mi trabajo. Y es más, yo necesito demostrarle a esta gente quién yo soy en verdad. Si ellos pensaban que yo era Pedro el pescador, el que no sabía nada, yo le voy a demostrar a esta gente todo lo que yo sé. Así que Pedro se sacó de la manga todo su conocimiento y su expertise en tormenta para darse cuenta que nada le servía de nada,
Entre más remaban, entre más gritaban, entre más giraban el timón para la derecha, el timón para la izquierda, bajaban la vela, subían la vela, hacían 20.000 maromas, el barco iba a comenzar a hundirse. Cuando aquellas olas comenzaron a encresparse y a meter el agua dentro de la barca, déjame decirte que son cuando tú quisieras que verdaderamente, ya no digo que la tierra te trague, sino que el mar te ahogue. ¿Por qué? Porque ¿dónde habían puesto la confianza durante todo ese tramo del viaje los discípulos? No me digas que en Jesús, porque Jesús estaba dormido y a él no le consultaron nada. Son los momentos en los que nosotros cometemos los errores graves de nuestra vida, de poner nuestra confianza en nosotros mismos, o le hemos hecho creer a otros que pueden confiar en nuestro expertise resolviendo problemas. Y cuando las cosas se ponen fuera de nuestro control, entonces es que quisiéramos desaparecer. ¿Usted sabe cuántas personas, bueno, yo creo que todos nosotros nos hemos sentido completamente fuera de conocimiento de cómo combatir esta situación que hemos estado viviendo? ¿Cuánto nos hemos sentido completamente desarmados de cómo enfrentar esto? Hay un error que a veces cometen los padres que le dicen a los hijos: mira, usted no se preocupe, usted cuente conmigo para lo que sea, no importa lo que yo tenga que hacer, yo te voy a resolver, yo voy a estar aquí contigo toda la vida, cuando tú más me necesites, cuenta conmigo. Mire, si somos padres los que me están escuchando, los padres que me están escuchando, por favor, no vuelva a decir eso. Usted no puede hacerle creer a sus hijos, ni a su familia, ni a nadie, que usted va a estar ahí 24/7 en cualquier momento de la vida, porque eso no es real, eso no es cierto. Nosotros no somos, primero, omnipresentes, ni somos omnipotentes, ni somos omniscientes, ni todo lo sabemos, ni todo lo podemos, ni todo lo podemos resolver. Nosotros tenemos que ser reales ante las situaciones y nosotros decir: mira, el día que yo pueda, que yo te pueda ayudar, yo te ayudo, pero habrá cosas que yo no sé hacer. Pero déjame decirte que Pedro se quiso proclamar la persona más importante en la vida de los discípulos para demostrarle que podían confiar en él en cualquier momento. Sin embargo, cuando llegue este momento, aquellos 22 ojos que estaban mirando a Pedro quisiera que no lo miraran. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. La pregunta es: ¿Jesús sabía cuando se montaron en la barca que esa tormenta iba a llegar? ¿Jesús tenía conocimiento de que esa tormenta venía? Yo estoy segura que sí. Yo estoy completamente segura que sí, que Jesús sabía que esa tormenta. Ahora la pregunta próxima que hago es: ¿por qué Jesús no le dijo, no le comunicó? Si Jesús amaba tanto a sus discípulos como nos ama tanto a nosotros, ¿por qué Jesús no le dijo a los discípulos: señores, nos vamos a montar en esta barca, es de noche, pero yo les quiero avisar algo? En medio del viajecito va a venir una tormenta, se va a levantar la ola, va a soplar el viento, va a parecer que la barca se va a hundir, pero relax, eso no se va a hundir, yo estoy ahí. ¿Por qué Jesús no avisó con antelación de que ese evento venía? Bueno, todos nosotros quisiéramos en la vida que Dios nos dijera el futuro. Por eso mucha gente lee el horóscopo, piden que le lean las manos, van a donde alguien que le lea. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere saber lo que va a pasar. ¿Sabes que Dios no está obligado a decirle a nadie lo que va a ocurrir mañana? Ni lo que va a ocurrir dentro de una semana, dentro de un mes. Yo no sé cuántos sabían que venía esta pandemia. Pero yo quiero decirte que Dios sí la sabía. ¿Por qué Dios no nos avisó? ¿Por qué Dios no nos dijo: mira, cuídate, ponte una mascarilla un mes antes, ponte una mascarilla, ponte unos guantes un mes antes, mantente distancia social un mes antes, porque viene algo? Mira, Dios necesita saber dónde tú pones tu confianza. Dios, a veces, sabiendo que las cosas van a ocurrir, Dios no está obligado a decirla, porque Dios necesita, no Él saber. Él sabe si tú tienes tu confianza en Él o no. Él necesita que tú te des cuenta en quién tú has puesto tu confianza y que en quién yo he puesto mi confianza. Porque nosotros, por esta boquita, nos pasamos diciendo que confiamos en Dios, que Dios es lo primero, que Dios es el... Sí, eso por la boca.
hasta que vengan las situaciones. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones en la vida, esas situaciones en la vida lo que procuran es que tú mismo te des cuenta si lo que tú dices por la boca es cierto y si lo que dices por la boca es lo que está en el corazón. ¿Por qué? Porque bien dice la Biblia que mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces, fíjate que Dios sabía que esta tormenta venía, pero Dios no estaba obligado porque Dios quería revelarle a los discípulos en quién ellos habían puesto su confianza cuando las cosas estaban en paz. Mira qué cosa. Pero cuando se montaron en la barca no había tormenta. Todo estaba en paz. Cuando todo está en paz es donde tú verdaderamente pones tu confianza. Porque cuando las cosas se ponen malas, todo el mundo obviamente va a decir, ay Dios mío. Pero cuando las cosas marchan bien, donde todo está sobre rueda, donde todo va fluyendo, nosotros tendemos a poner la confianza en la gente, en un amigo, en el esposo, en los hijos, en el director del trabajo, en el pastor. Todo el mundo tiene alguien en quien pone y descansa su confianza. Cuando llega la tormenta, que comienzan esos hombres a gritar, porque esto hubiese sido una cosa, esto ha sido para pelo, porque aquí no habían mujeres, en esta barca lo que había eran hombres. Cuando aquellos hombres se dieron cuenta que habían puesto su confianza en la persona equivocada, cuando Pedro lo menos que quería era que lo miraran, que le preguntaran qué hiciera, porque aquellos 5 minutos de gloria que quería Pedro, mira, se le agotaron, se le pusieron con sabor amargo. Él no quería que le preguntaran. Y los hombres decían, Pedro, ¿qué hacemos? Pedro, nos estamos ahogando. Pedro, dinos, Pedro. ¿Por qué? Porque donde tú has puesto la confianza, tú vas a hacer tu exigencia. Y tú vas a exigir en la persona que te ha hecho creer que puedes confiar en él. ¿Qué sucede? Y cuando Pedro no tenía alternativas, mira lo que hace la tormenta. Y dice aquí, donde estoy, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero páralo aquí. ¿A dónde Pedro ubicó a Jesús? Pues mira, Jesús se fue a donde lo ubicaron. En la popa a dormir, porque él era el que sabía manejar las barcas. Ahora, la pregunta que hago, ¿verdaderamente Jesús estaba dormido? ¿Duerme Dios cuando yo estoy metido en una tormenta? ¿Mi Dios está descansando cuando sabe que esa tormenta venía? ¿Sabía Dios que los discípulos iban a poner su confianza en Pedro? ¿Sabía Jesús que esa barca iba a comenzar a hundirse? Claro que sí. Yo quiero decirte que Jesús no dormía. No estaba tan profundamente dormido como para que no escuchara a Pedro dando las instrucciones, a Juan riéndose con Felipe y Santiago y ellos disfrutando su viajecito. Y él decía, esta gente no sabe a lo que va. ¿Sabes qué? Mi Dios, tu Dios, no duerme en medio de tu tormenta. Pero si él no estaba dormido, entonces ¿por qué cuando los discípulos comenzaron a sentir que los vientos entraban, que el agua estaba llenando la barca, por qué Jesús no se levantó y decir, wey, tranquilo, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto grito? No se preocupen, yo estoy aquí. Sigan navegando, sigan haciendo que yo estoy aquí. ¿Por qué Jesús no interrumpió el momento de desesperación y espera que lo llamen? ¿Por qué esto es así? ¿Sabes que Dios se va a ubicar donde tú lo ubiques? Y Dios no va a actuar hasta que tú no lo llames. Mientras tú pienses que tú tienes el control de la situación, que tú tienes las mejores ideas, que tú tienes la solución a tu problema, el Señor no va a poner su mano a pulsear contigo, decir, no, yo tengo la mejor solución, no, yo la tengo, no. No. Dios no llega a tu vida a pulsear. Dios llega a tu vida a rescatar. Dios viene a tu vida a detener tormentas. No viene a pulsear contigo ni para convencer de que Él tiene los mejores
métodos para solucionar tu problema. No va a pulsear contigo. Él sencillamente va a esperar que tú lo llames. Y esto me recuerda muchísimo cuando yo estaba tomando una clase de salvamento, que estaba aprendiendo a cómo rescatar a una persona que se estuviera ahogando en el mar o en una piscina. Mi instructor me dice esto que yo me quedé pasmada. Me dice, cuando tú veas a una persona ahogándose en una piscina o en el mar, no te tires inmediatamente a rescatarla. Yo le dije, ¿para qué estoy tomando la clase? Si no voy a ir inmediatamente a rescatarla, me dijo, porque hay una dinámica que ocurre en una persona que se está ahogando. Cuando una persona se está ahogando y tiene fuerzas para luchar todavía en el agua, cuando tú te acerques, él no te va a ver como su rescatista, sino como su balsa, su coco, su madera en la que él se va a sostener para él salvarse. Y él todo lo que va a hacer te va a hundir. No se va a dejar, mientras él tenga fuerza para pelear contra la situación, él se va a tratar de agarrar de ti y te va a hundir y se van a hundir los dos. Y yo, entonces, ¿qué hago? Me dice, tú tienes que esperar que la persona pierda las fuerzas de luchar. Y cuando tú veas que la persona está 1, 2, 3 y ya se está yendo, entonces te tiras, porque así él se deja conducir por su Salvador y tú lo puedes traer a la orilla. Y eso de momento me entró aquí en mi mente y dice, wow, esto tiene una gran similitud de lo que Dios tiene que hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque mientras Dios ve que tú sigues diciendo, no, esto yo lo voy a hacer a mi manera. No, es que yo voy a probar mi idea. No, esto yo lo hago. Nadie se meta. Yo lo sé hacer, yo lo puedo hacer. ¿Sabes qué? Dios va a decir, no te preocupes, yo te voy a observar. Yo te voy a observar cómo lo haces. Cuando tus métodos, tú mismo te des cuenta que tú no tienes solución para tu problema, que la tormenta lo que está haciendo es hundiendo tu barca, la barca de tu vida, la barca de tu presente, la barca de tu familia, la barca de tu trabajo, la barca de tus amigos, la barca de tus relaciones con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Cuando tu barca se esté hundiendo y tú te des cuenta que en ti no hay ninguna manera de tú salir de esa, entonces tú vas a clamar a Dios. Y yo quiero decirte que no es tan rencoroso como para decir, fíjate, me estás tomando como plato de segunda mesa, como se dice en algunos lugares. Te estoy tomando como última alternativa. Dios no es tan rencoroso como para decir, no te voy a ayudar. ¿Sabes qué? La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y después que Pedro y los discípulos agotaron todos sus conocimientos de esto, entonces, pero lo que me llama la atención es la manera en que lo llama. Señor, no tienes cuidado que perecemos. ¿Qué estaban diciendo? No te importa, sabes que nos estamos ahogando y no te importa. ¿Sabes que a veces nosotros terminamos culpando a Dios de las desgracias que nosotros vivimos cuando fuimos nosotros lo que le dimos al Señor? Te montas en el pasajero, te callas la boca, te pones el cinturón y no me digas nada. Nosotros somos los que queremos manejar nuestras vidas y después cuando las cosas no nos funcionan bien, entonces culpamos a Dios. Mi gente, yo quiero decirte una cosa. Las tormentas que podamos estar nosotros hoy viviendo no son culpa de Dios. Son nuestra responsabilidad por nuestras decisiones y de las cosas que nosotros hacemos. Pero yo quiero decirte una cosa. Yo tengo un Dios maravilloso. Que en medio de esa situación el Señor sabe hacer cambios. Y mira lo que, yo no sé si alguna vez tú has estado en una tormenta en el mar. Yo estuve en una tormenta en el mar muy fea, en un barco. Estuvimos a punto de ahogarnos cuando yo tenía como 9 años. Y eso yo no lo puedo olvidar jamás, porque en la tormenta ninguno podía estar de pie. Cuando el barco iba de un lado al otro, subía y bajaba de frente y después de los lados, y el agua metiéndose y los rayos cayendo, y nosotros sin techo, el techo del barco se fue volando. Descubrí que tú no puedes estar de pie, no te puedes parar. Entonces veo cómo Jesús espera que los discípulos le clamen, le reconozcan como el único que puede solucionar la situación. Y yo veo a un Jesús en contra de, ¿cómo decir?, de las leyes de la gravedad. Él las creó. Y yo me imagino a un Dios allí puesto de pie. Mira,
de pie frente a la tormenta, aquel viento, la barca dando para de un lado al otro, el agua entrando, toda la situación se está dando. Todos los discípulos están tirados en la barca con los ojos grandes, asombrados. ¿Tú sabes lo que hacen las tormentas? La grandeza de las tormentas, que regresan nuestros ojos a Dios. Por mucho tiempo hemos puesto nuestros ojos en la gente y confiado en la gente y esperando que la gente haga algo por nosotros. ¿Tú sabes lo que hacen las tormentas? Regresan nuestros ojos a Dios. Y la tormenta sacó los ojos de los discípulos que lo tenían puesto en Pedro y los pusieron en el único, que no sabía de barco, pero sabía de agua y de mar, porque él los había creado por su boca. Y lo más grande es esto, que lo que no tiene oído, oye. Y los que tienen oído no oyen, porque el viento no tiene oído, el mar no tiene oído. Pero cuando Jesús se para, se pone de pie frente a la barca, y en medio de aquella crisis no hay quien lo mueva, esos pies no se movían, los discípulos estaban tirados, pero Jesús no se movía. Y cuando Jesús levantó esas manos y le dijo al viento, calla, y al mar, enmudece, lo que no tiene oído oyó en un instante. En un instante, el viento se calmó y el mar se calló. ¿Por qué? Porque la naturaleza conoce a su creador y la obedece. La pregunta es, ¿y tú? ¿Eres creación de Dios? ¿Tienes tus dos oídos para poder escuchar la voz de Dios? Si tú escuchas hoy la voz de Dios diciéndote, quédate quieto, que esta batalla es mía. Deja de estar fabricando ideas. Confía en mí. Yo soy la paz. Yo soy el príncipe de la paz. Esta batalla es mía y esta tormenta la calmo yo con el poder de mi boca. Créele a Él. No le creas a la gente, por más que las quieras. Deja que esta tormenta que tú estás viviendo regrese tus ojos a Él y tú puedas confiar. La pregunta que Jesús le hizo fue, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Me parece que la pregunta está de más porque imagínate que te encuentres en una tormenta en la que te estás hundiendo. ¿No es para temer? Pues déjame decirte que aunque nos parezca que la pregunta no tiene sentido, para Jesús tiene sentido porque Él ha prometido que Él va a estar contigo donde quiera que tú estés. Y cuando Él está allí, no hay por qué temer ni a viento, ni a mares, ni a tormenta, ni a nada, porque Él está, Él marca la diferencia. Cuando Dios se para en tu vida, cuando Dios se monta en tu barca, cuando Dios incluso tú le dices, duérmete, yo quiero decirte que tu Dios no duerme en medio de tu crisis. Él sencillamente está escuchando todo lo que tú estás diciendo, que a veces son tonteras, pero Él está con un corazón dispuesto a salir a rescatarte. Y hoy yo le pido a Dios que tú puedas escuchar, que tú te conviertas como el mar y el viento, que tú puedas escuchar la voz de Dios y tú puedas obedecer esa voz que te dice, paz, haya paz. Paz, haya paz. Lo interesante y peor que es lo que, con el que quiero cerrar es que cuando vino aquella gran calma, dice que los discípulos sintieron más miedo. Y lo dice ahí. Entonces temieron, versículo 41 del capítulo 4 de Marcos, entonces temieron con gran temor y se decían uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Será posible que nos hemos acostumbrado tanto a los problemas que cuando llega la paz no sabemos valorarla? ¿Sabe qué nos ha pasado? Que estamos tan acostumbrados a tener todos los días una discusión, un problema, una situación, se nos perdieron las llaves, el carro no nos funciona. Nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en medio de los caos que cuando viene la paz no sabemos valorarla. Es más, decimos, demasiado bien están sucediendo las cosas, están sucediendo demasiado bien. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá por ahí? Porque las cosas están muy buenas. Yo quiero decirte que no le temas en ningún momento a las
a la paz, porque cuando Dios trae paz a tu vida es para que tú la disfrutes, no para que tú la sufras. Él es el príncipe de la paz. No te acostumbres al problema porque Dios quiere traer bendición a tu vida. No sientas miedo. Y ante la pregunta, ¿quién es este? Algún día te contestaré quién respondió esa pregunta. ¿Quién es este? En este momento te agradezco tu sintonía y tu atención para este tema. Y recuerda, el Dios que todo lo sabe, hoy quiere decirte que aunque Él sepa lo que vendrá, Él no está obligado a decírtelo, porque Él quiere que tú sepas y tú reconozcas en quién has puesto tu confianza. Que tu confianza esté en el príncipe de la paz, quien puede pararse en tu barca y decir, haya paz. Bendiciones para ti en esta hora. Espero que este retiro sea de gran bendición para tu vida. Y permíteme tener este momento de oración. Dios bueno y Padre Santo, gracias porque no duermes en nuestras crisis. Porque no te alejas cuando te buscamos, Señor, como última opción. Porque no te enojas cuando te reclamamos. Porque tu corazón está lleno de amor, pero hoy queremos decidir no dejarte para último, sino primero. Y queremos que tú seas el que, oh Dios, recoja en tus manos nuestros problemas y seas tú quien le dé solución. ¿Quién somos nosotros para pensar cómo solucionarlo? Pero en ti hay poder. Enséñanos, como le dijiste al pueblo de Israel cuando iba a cruzar el Mar Rojo, estad quietos y ved la salvación que yo hoy haré entre vosotros. Que así sea. Pongo a cada uno de los oyentes que está escuchando este tema en tus manos y que podamos reconocer que en nosotros no hay nada, que podamos quitar nuestros ojos de la gente y ponerlo en Dios. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por estar conmigo. Dios te bendiga y que continúe en la programación de Paz en medio de la tormenta.